Hola a todos y todas, este es Ere Fitness y hoy vamos a hacer el siguiente capítulo de la serie de nutrición básica. En el primero expliqué la pirámide de nutrición y en este voy a hacer una breve introducción a lo que es el tema de las calorías y los macronutrientes para después ya pasar al siguiente capítulo que por fin será el tema de cómo calcular las calorías, cómo distribuir los macronutrientes, etcétera, ¿no? Pero antes de eso hay que entender de qué estamos hablando cuando hablamos de calorías y macronutrientes. Así que ¿qué son las calorías? Las calorías son una forma de medir la energía, en este caso de los alimentos, y bueno, la definición científica de las calorías es simplemente la energía necesaria para elevar un grado de temperatura, un gramo de agua, ¿no? Y habitualmente hablamos de calorías, pero en realidad cuando estamos midiendo la comida estamos hablando de kilocalorías, que son 1000 calorías. Es decir, ojo con esto porque cuando hablamos de 100 calorías no son nada, no es ni una kilocaloría. Entonces es un pequeño matiz. Entiendo que se hace simplemente para abreviar, pero bueno, que quede claro, ¿no? ¿Para qué sirven las calorías? ¿Para qué sirve contar calorías? Etcétera. Bueno, el principal, como ya dije en el vídeo anterior, las calorías son la base de la pirámide en el sentido de que determinan todo lo que ocurre con tu cuerpo en el sentido de pérdida y ganancia de peso. Es decir, las calorías son las que determinan si tú vas a ganar o vas a perder peso o vas a mantenerlo. ¿Por qué? Pues porque al ser una medida de energía, cuando ingerimos cierta cantidad de energía, si nuestro cuerpo gasta más de esa energía entre sus procesos simplemente metabólicos, simplemente para mantenernos vivos en reposo, y además la actividad, si gastamos más energía de la que estamos consumiendo, entonces vamos a perder energía y esa energía se pierde en diferentes formas. Puede ser en forma de glucógeno muscular, en forma de grasa, en forma de proteína muscular, etcétera, ¿no? Y si nos sobra energía, estamos acumulando energía, nuestro organismo está acumulando energía de sobra y esa energía se puede acumular también de igual manera de diferentes formas, como glucógeno, muscular y hepático, como grasa y como músculo. Así que por eso es tan importante el balance calórico y el tener claro que lo más importante cuando hablamos de una dieta, sea para perder, para ganar o para mantener, son las calorías. Los macronutrientes van a indicar cómo es esta ganancia, cómo es esta pérdida de peso, pero no hay ningún reparto de macronutrientes mágico ni nada así que nos haga perder o ganar peso si las calorías dictan lo contrario. Es decir, da igual cómo repartas las calorías, que si estás en un déficit de energía, es decir, consumes menos de las que gastas, vas a perder peso, comas lo que comas. Y si estás por encima de lo que gastas, vas a ganar peso, sea de músculo, de grasa, lo que sea, comas lo que comas, es decir, vas a acumular energía. Así que una vez dicho esto, vamos a hablar de qué son los macronutrientes. Es decir, cuando hablamos de calorías tenemos que entender que las calorías en la dieta las aportan tres cosas, que son los macronutrientes. Se llaman macronutrientes porque son lo que compone principalmente nuestra dieta, ¿no? Y estos tres macronutrientes energéticos son la proteína, las grasas y los hidratos de carbono. Ninguno de ellos es malo de por sí, ni bueno de por sí. Ninguno tiene esa etiqueta o esa connotación, aunque nosotros se la queramos dar a veces. Simplemente son elementos de la dieta, los tres elementos básicos, y aportan energía y además ayudan a diferentes funciones dentro del organismo, ¿no? Así que, ¿cuáles son los principales macronutrientes? Pues como he comentado, son la proteína, por orden de importancia son la proteína, las grasas y los hidratos de carbono. Estos macronutrientes aportan una cierta cantidad de energía por cada gramo. Y esto es lo que configura después las calorías totales que comemos. Es decir, la proteína aporta 4 kilocalorías por gramo de peso, la grasa aporta 9 y los hidratos de carbono aportan 4. Estos son unas cifras redondeadas, es decir, es 4, algo, pero al fin es despreciable, ¿no? Viendo esto, algunos pensarán, no, pero entonces la grasa engorda. No, no engorda la grasa. No engorda la grasa porque, como he dicho, lo primero es el balance calórico, las calorías totales, como pone aquí. Entonces, la grasa puede aportar más calorías por cada gramo, por cada 100 gramos, por cada kilo, pero eso no significa que te vaya a hacer engordar o lo que sea dentro de un escenario de calorías por debajo de tu peso o iguales a tu gasto calórico, ¿no? Así que, pese a que los diferentes macronutrientes tengan diferentes aportes energéticos, no hay ninguno que sea malo o bueno para la pérdida o la ganancia de peso, ¿no? Por otra parte, como veis, los he ordenado por orden de importancia, es decir, aparte de energía, estos macronutrientes tienen unas funciones en el organismo. La proteína, por ejemplo, tiene sobre todo una función estructural, es decir, es el componente principal de las estructuras corporales, por ejemplo, el músculo, por ejemplo, todas las células del cuerpo en realidad, la piel, el pelo, casi todos los tejidos del cuerpo tienen proteína. Y por eso la proteína tiene una función, se conoce como una función estructural y además pues regeneradora y demás, ¿no? Aparte de formar
los tejidos se encarga de regenerarlos cuando se van desgastando. Como digo, tiene 4 kilocalorías por cada gramo. Y es importante destacar que la proteína está compuesta por aminoácidos. Los aminoácidos son lo que se llama estos bloques, ¿no? Y son los que se encargan pues, de construir. Y cada uno tiene una función. Se considera que hay 8 aminoácidos esenciales y 2 que son condicionalmente esenciales. Es decir, que según qué circunstancias pueden ser esenciales o no. ¿Qué significa que algo es esencial? Pues que tiene que comerse obligatoriamente o tiene que aportarse de forma externa al cuerpo, es decir, hay que consumirlo obligatoriamente. Luego hay más aminoácidos que son no esenciales, es decir, que se pueden construir a partir de los esenciales, por eso los esenciales son tan importantes y hay que consumirlos, ¿no? Después, dentro de las grasas, que ya como he dicho aportan 9 kilocalorías por gramo, también hay diferentes tipos de grasa y también hay unas que son esenciales y otras que no son esenciales. Las grasas esenciales o ácidos grasos esenciales, ¿cuáles son? Los omega 3 y los omega 6, el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico. Esto no es relevante, pero digo el nombre no es relevante, pero son muy importantes y es, digamos, la base, ¿no? O sea que dentro de esto, dentro de cada macronutriente hay una jerarquía. Es decir, dentro de la grasa, por ejemplo, están las esenciales primero y luego las no esenciales. Dentro de las esenciales, por ejemplo, tenemos lo que es el omega 3 y el omega 6. Dentro de una dieta, como ya explicaré cuando haga los vídeos de cómo estructurarla, es interesante tener todo esto en cuenta. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en una dieta convencional los omega 6 suelen estar bastante elevados con respecto a los omega 3. Por tanto, tenemos que prestar más atención a los omega 3. Y como digo, estos omega, el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico, son esenciales. ¿Por qué? Porque a partir de ellos se pueden construir todas las grasas que son imprescindibles para el funcionamiento del organismo. El resto de grasas no son esenciales en el sentido de que no tienen funciones, tienen funciones imprescindibles, pero los podemos construir. Y después tenemos los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, bueno, por supuesto, tengo que decirle que la grasa tiene dos funciones. Tiene la función energética y tienen una función estructural también, es decir, forman mucha parte de membrana celular y demás, y aparte es muy importante para toda la secreción de hormonas y todo esto. Las hormonas en general las hormonas sexuales, su base es la grasa, en concreto el colesterol, y bueno, por tanto, los 3 macronutrientes son importantes y tienen sus funciones. No hay ninguno que sea malo o bueno, no hay ninguno que podamos o debamos excluir totalmente al 100% de nuestra dieta. Cada uno tiene sus funciones y sus ventajas. Y por último están los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se consideran el macronutriente menos necesario. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, a diferencia de la proteína, que no la podemos construir de ninguna otra manera que no sea comiéndola, los hidratos de carbono sí que los podemos obtener a partir de la proteína, por ejemplo. Y en ese sentido no son tan necesarios. Su función principal es energética, es decir, es darnos energía como instantánea o que se acumula en forma de glucógeno y que podemos utilizar en momentos posteriores. Tiene algunas funciones reguladoras y demás, pero no se considera imprescindible para la vida su consumo externo. Después, por supuesto, el organismo crea a partir de los otros macronutrientes la cantidad de glucosa que podamos necesitar en un momento concreto, que la glucosa sí que es necesaria para el cuerpo, pero no es necesario que la obtengamos de los hidratos de carbono. Así que, como veis, lo que son las calorías es lo más importante. Y dentro de una dieta que cumpla con nuestras calorías, con nuestro requisito de calorías, si es una dieta basada en alimentos naturales, en alimentos integrales, poco procesados, etcétera, cuya etiqueta tiene un ingrediente solamente, que es el propio alimento, ¿no? En ese escenario es prácticamente imposible tener una deficiencia de ninguno de los 3 macronutrientes. Y después, dentro de esto, pues podemos, digamos, jugar con los diferentes ratios y cantidades de macronutrientes para orientarnos o conseguir o facilitarnos nuestros objetivos, ¿no? Así que, como decía, lo primero son las calorías, que es una forma de medir la energía que comemos de los alimentos, que nos aportan los alimentos. Y después, dentro de esto, ¿qué es lo que va a determinar si acumulamos o perdemos energía, si comemos más de lo que gastamos o comemos menos de lo que gastamos? Dentro de estas calorías podemos dividirlas en los 3 macronutrientes de acuerdo a nuestros objetivos, que es de lo que hablaré en los próximos vídeos. Es decir, el cálculo de cuántas calorías necesitamos cada uno, porque depende de nuestro peso, nuestra edad, nuestro propio metabolismo, nuestra actividad, tenemos unas necesidades energéticas diferentes. También depende de nuestros objetivos, si queremos ganar o perder peso. Y por supuesto, dentro de estas calorías, pues tenemos diferentes repartos de macronutrientes que nos van a ayudar
o a perjudicar en nuestros objetivos, y además que nos van a aportar más o menos salud. Es decir, podemos hacer las cosas mejor o peor, por ejemplo, en el tema de la grasa. Así que esto queda para la siguiente parte, que será el tema de cálculo calórico, reparto de macronutrientes, etc. Después hablaré de los micronutrientes, que también es una parte súper importante dentro de lo que es la estructuración de una dieta. Así que este es el capítulo de explicación de las calorías y los macronutrientes, y nos vemos en el próximo. Así que, ¡pum!